Saludos, buenas noches, Dios te bendiga. La paz de mi Señor Jesús llegue hasta tu hogar. Hoy te doy la bienvenida. Seas bienvenido, mi amigo, mi hermano. Yo te pido que de corazón traigas tu corazón dispuesto para que la palabra del Señor que Dios nos va a hablar hoy día sea de gran bendición a tu vida y sepas cuál es la buena voluntad del Señor. Presta atención a lo que el Señor quiere hablarnos. Ahora el tema que yo traigo para compartir contigo se llama Ninguna excusa será justificada delante de Dios para los que rechazan su llamado. Entonces debemos nosotros saber que Dios Padre, el Señor siempre llama al ser humano a venir ante su presencia, hace un llamado a cada ser humano al arrepentimiento. El Señor hace una invitación a cada ser humano, ven a la vida eterna, ven al camino del Señor, ven a la verdad, ven a la salvación. Yo soy el único que da salvación por medio de Cristo Jesús. Aún Jesús dijo en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor Jesús lo dijo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús es el único que nos puede dar a nosotros la vida eterna. Él es la puerta, por eso aún le preguntaron, ¿verdad? Son pocos los que se salvan y Jesús dijo, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es el camino, ¿ves? Ancha es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por él. Entonces debemos nosotros saber que Jesús es la puerta, el único que nos va a dar a cada ser humano la vida eterna. Es por eso que es tan importante oír la voz y la invitación de nuestro Señor, porque el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aun Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es que Jesucristo vino a dar salvación a cada ser humano, a ofrecernos a nosotros la vida eterna, pero lo más importante, a redimir nuestros pecados. Por medio de Él podemos encontrar el perdón de pecados, por medio de Él podemos encontrar el favor de Dios, por medio de Él nosotros podemos encontrar la salvación. Por eso el Señor dijo en Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso lo dijo el Señor Jesús. ¿Y cuál es la buena voluntad de Dios? Aún conociendo lo que acabamos de leer, que esta es la voluntad, Jesús dijo, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad del Señor. Por eso dijo, mirar a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Venir a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les voy a dar descanso, porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y cada ser humano debería ser sabio, echar la mano a la vida eterna, porque solo hay un solo nombre, un solo mediador, un solo sacrificio, un solo camino, una sola puerta, se llama Jesucristo. Jesucristo vino y viene a ser llamado a cada ser humano que nosotros vengamos a la vida eterna. Ese es el llamado de nuestro Dios, porque esa es la buena voluntad del Señor, que toda la humanidad venga a la vida eterna, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, como dice Primera de Timoteo capítulo 2 del 3 al 6, el cual quiere que todo
todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único camino, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Nosotros hemos conocido que Jesucristo murió y resucitó, y Él dijo que vendría pronto. Entonces, pero la buena voluntad de Dios es que por medio de Cristo Jesús, la gente, la humanidad escuche el llamado de parte de Dios, porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Esa es la voluntad de Dios por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberles levantado desde los muertos. Entonces, por eso es que el Señor hace el llamado a un arrepentimiento, porque Dios Padre, esa es la buena voluntad de Dios. El Señor quiere que lo busques y que vayas por el camino verdadero. Por eso dice: lavaos y limpiaros, quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo. Isaías 1:16, conociendo que solamente en Cristo Jesús hay vida eterna, que solamente en Cristo Jesús es la única puerta, que solo en Cristo Jesús es la verdad y la salvación. Ahí encontraremos nosotros la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ves? Nosotros debemos venir al llamado que Dios hace en todo momento, y hace ese llamado a cada ser humano, un llamado de Dios al arrepentimiento. Esa es la buena voluntad de Dios, que no usemos excusas absurdas diciendo luego, pues ahorita no puedo, mañana o trabajo. Excusas que nosotros, verdad, podemos hacer. O muchos, cuando, verdad, evangelizamos, es bien triste, se les invita a la casa de Dios, se les invita a oír palabra del Señor, se les invita, verdad, cuando hace uno evangelismo, inclusamente ahorita, se les invita a cada ser humano a que vengan a oír palabra del Señor. ¿Ves? Y necesitan saber que cada ser humano es mortal y en cualquier momento podemos morir, pero las excusas del hombre son absurdas delante de Dios, diciendo no puedo, mañana trabajo, yo no necesito, ahorita yo no mato a nadie, yo no robo, yo no hago nada. Debemos nosotros escuchar, cada ser humano debe escuchar que necesita ponerse a cuentas con Dios y arrepentirse. Dios está hablando, la vida es corta, la oportunidad que el Señor está dando es ahora. No nos llama a que no juguemos, a que no juegues, ¿verdad? Todos aquellos que no jueguen con el pecado, que no jueguen con el tiempo, porque mañana puede ser demasiado tarde. Entonces nosotros sabemos que somos mortales y que nosotros sepamos escuchar aquel llamado que es la voz de Dios diciéndonos ven al camino. Esa es la buena voluntad de Dios, que quiere que tú, tu familia, tus hijos, tu esposo, que cada ser humano en cualquier rincón del mundo venga a la luz del evangelio, porque dice el Señor muchas veces a todos aquellos que quieren, pues excusarse y decir, pues mañana a la mejor, o bueno, después. Porque el que quiera salvar su vida la va a perder, y todo el que pierda su vida por causa de mí, Jesús lo dijo, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Por eso es que el Señor hace un llamado a cada ser humano que busque la vida eterna en Cristo Jesús. Solamente aquí hay dos opciones. La primera es escuchar y venir al llamado, o la segunda, ignorar, excusándose y apartarte. O sea, la decisión es personal. Nuestro Dios no obliga a nadie. Pero yo quiero hablarte sobre el ejemplo de una parábola con respecto a lo que te estoy diciendo. Esto está en Lucas 14, 16, del 15, al 24. La parábola de la gran cena. Esta es la parábola que Jesucristo
comenzó Él a decirnos a todos nosotros para tener cuidado a lo que es el llamado de Dios y no excusarnos, porque ninguna excusa será justificada delante de Dios, ¿verdad? Dice aquí, porque miren, esta parábola narra cómo Jesús, enseña la importancia de no rechazar la invitación de salvación ofrecida por Dios, ¿ves? Y las bendiciones que son la vida eterna, que están disponibles para cada ser humano, escuchando, ¿verdad? A Jesucristo, escuchando el evangelio y la salvación por medio de Él. Esta parábola destaca la tragedia de que muchos han rechazaron a Cristo. Nosotros vimos en la palabra del Señor cuando Jesús lloró en aquel monte, en aquella ciudad de Corazín y Betsaida, porque estas ciudades fueron indiferentes. Aún dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Cuántas veces quise juntar como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas, pero no quisiste. Y a Corazín y a Betsaida le dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. ¿Ves? Si los milagros que se hubieran hecho en Tiro y en Sidón hubieran permanecido hasta el día de ahora, ¿ves? O sea, el juicio para las ciudades aún de Sodoma y Gomorra que fueron destruidas a causa del pecado en el día del juicio va a ser más tolerable que para aquellas ciudades que rechazaron el evangelio. Esa advertencia nos la da a la humanidad, le da a la humanidad de que va a ser esa situación, ¿verdad? De castigo eterno. A todos, mira, yo te voy a decir algo. A todos aquellos que rechazan, ¿verdad?, el llamado de Dios, aquí lo único que les va a esperar es el infierno como recompensa por causa de sus acciones, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y nosotros sabemos que dice la palabra del Señor que si no hay frutos dignos de arrepentimiento, ¿cómo vamos a entrar al reino de los cielos si no tienen la sangre de Cristo? O sea, los injustos no van a entrar al reino de los cielos, dice la palabra, y aún dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, aquí en esta parábola vemos nosotros que Jerusalén rechazó al Salvador. Ahorita la vamos a leer. Por eso es que Jesús lloró, porque de veras es tan catastrófico el que la gente rechace a Cristo, porque la palabra del Señor dice, a los suyos vino, pero no lo recibieron, ¿ves? Entonces esto es para que se cumpla la palabra del Señor, sin causa me aborrecieron, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso fue el rechazo. Entonces en esta parábola se destaca la tragedia de aquellos judíos que rechazaron a Cristo, pero se abrió una puerta a la salvación a los gentiles, pero no es la voluntad de Dios que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, a la vida eterna, que no se usen excusas absurdas de decir, no, ahorita no puedo, o mañana, o mira, pues, yo no sé, ahorita vengo, tal vez mañana, y bueno, es que pues tal vez mi gato está enfermo, primero vivo mi vida, estoy muy joven, voy a la escuela, es cosas absurdas. Mira, en esta parábola quiero que prestes tu atención, porque aquellos que rechazaron a Jesucristo, ¿verdad?, el que te sirva como ejemplo, y no rechaces al que te puede dar vida eterna, al único dador de la vida, quien murió por ti, por todo el mundo, por cada uno de nosotros. Si no es que no estuviéramos nadie de nosotros que ya recibimos a Cristo como nuestro Salvador y Él perdonó nuestros pecados. Entonces el Señor quiere darle a cada ser humano, desde el chico hasta el más grande, ¿verdad?, la salvación,
pero otra vez la salvación es personal. Entonces debes de saber que aquí es cada uno quien rechaza o que viene o que acepta a Jesucristo. Entonces en esta parábola la voy a leer. En Lucas 14-15 dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo diciendo a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos comenzaron a excusarse. Es a lo que yo te estoy diciendo, a lo que yo quiero referirme, que ninguna excusa será justificada delante de Dios. O sea, nadie va a poder engañar a Dios, porque Dios no puede ser burlado. O sea, por mucho que vengas con tus mentiras, el Señor conoce qué es lo que, las intenciones de tu corazón, porque Él escudriña aún tus pensamientos y Él conoce con qué intención has hecho las cosas. Por eso aquí, todos estos que fueron combinados a la gran cena comenzaron a excusarse. O sea, aquí yo te estoy hablando de que Jesús nomás nombró a 3 ejemplos, pero la verdad que Dios tenía preparado este gran banquete, este llamado de Dios a la vida eterna. Y solo Cristo puso 3 ejemplos de excusas absurdas en lo que el hombre, verdad, se excusó para no venir al llamado del gran banquete. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. ¿Te fijas? O sea, en el primero, ¿cómo pues si una cena es en la noche y luego en aquellos tiempos no había luz, postes de luz como había ahorita? Dijo que necesitaba ir a ver su terreno, su casa, su propiedad que había comprado. O sea, y lógicamente, ¿quién va en la noche a ver? O sea, no concordaba. Por eso dijo él, te ruego que me excuses. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes. En ese tiempo no había carros. O sea, se compraban los animales y voy a probarlos, te ruego que me excuses. ¿Quién en la noche comienza a probar sus animales? O sea, no. O sea, por causa de sus propios deleites, excusándose delante de Dios. Mira, el humano nunca, o sea, por sí solo jamás puede, ¿cómo te diré? Poner de verdad ¿quién es Dios? O sea, pues tratan al Señor como cualquier cosa. Ay, mira, luego, y la situación es la misma, con tristeza te lo digo. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. O sea, primero su familia, primero su esposa. ¿Por qué no dijo, bueno, me voy a llevar a mi esposa? O sea, excusas absurdas delante de Dios. Por eso en esta parábola destaca la tragedia del rechazo que tuvieron todos estos al llamado de Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, fíjate bien, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a sus siervos, ve pronto por las plazas y las calles de las ciudades y trae acá los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. O sea, ¿tú crees que Dios es indiferente al rechazo que tú le haces todos los días al Señor? O sea, tú puedes decir que crees en Jesucristo, que crees en Dios, pero con tus hechos lo estás negando. Tú pones a Dios primero en tu vida, pones al Señor en primer término desde el tiempo que te levantas, porque la verdad, dice la palabra que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Cómo está Dios en tu vida? ¿Está en primer término
o nada más lo sacas del closet, lo tienes aguardado, ¿verdad? Y le llamas cuando sientes el cuello, ¿verdad? Ahogándote hasta el cuello, y cuando tienes necesidad o no tienes trabajo, no tienes hambre, nada más por eso, no. Debes tú enseñarle a nuestro Señor que lo amas con hechos y con verdad. Entonces, por eso, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto en las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. He ahí se abrió esa puerta a la salvación a los gentiles. Es por eso que su servidora encontró la salvación, y todos los que nosotros nos hemos salvado. He ahí la compasión de Dios hacia nuestras vidas, que Él vino a rescatar a todo quebrantado de corazón, a todo pecador, a darnos a nosotros la vida eterna. Por eso dijo el Señor aún a sus siervos: ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos que fueron convidados gustará mi cena. Esa es la realidad en la que Jesucristo dio esta parábola. La verdad, como dice, muchos son llamados y pocos son los escogidos. Muchos rechazan el llamado de Dios por excusas absurdas, como lo acabamos de ver. ¿Ves? El Señor hace el llamado. Aún en Lucas capítulo 9 del 57 al 62, fíjate bien. El Señor hace el llamado. Uno le dijo, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguirá donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. O sea, le estaba diciendo con advertencia el costo que le iba costar seguir a Cristo, porque no creas que es un lecho de rosas el camino del Señor, porque tienes que cargar tu cruz y seguir a Jesucristo. Todo se te va a venir en tu contra, porque Jesús lo dijo en su palabra, ¿ves? Que íbamos a ser perseguidos por causa de su nombre. Entonces, otro le dijo: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame primero. Fíjate la excusa de este: vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro dijo: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Excusas y más excusas. Ninguna excusa será justificable delante de Dios. Mira, el Señor hace el llamado levantando siervos en cada esquina, en cada rincón, en el internet. Vemos nosotros, hermanos, en las calles, predicando, haciendo invitación. Se les hace la invitación: ven a Cristo. Y nosotros, cuando salimos a evangelizar, muchos rechazan y dicen: sí, yo sé que después, y no, y cierran su corazón endurecido y no vienen al llamado del Señor. Por eso Jesús dijo: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Porque debes de saber esto, que el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre, lo dice la palabra. Si yo no hubiera hecho entre vosotros obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por eso es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley: sin causa me aborrecieron. Ninguna excusa será justificada delante de Dios. Entonces, por eso que el Señor dice: no todo lo que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que
hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál? Escuchar el llamado de Dios, obediencia a su palabra, venir por medio de Cristo al camino de la vida eterna en obediencia. ¿Ves? Porque el Señor dice, muchos me van a decir, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Sabes por qué? Porque lo rechazaron. Las excusas de los hombres son absurdas. Ahorita vengo, pues mira, dicen, yo no puedo, estoy estudiando, estoy trabajando. A todos aquellos que se excusan de todo, así dice el Señor, mas en cualquier ciudad donde entréis y no te reciban, saliendo por aquella ciudad, decir, aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado de nuestros pies, los sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se está acercando entre vosotros. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad, que para aquel que rechaza a Jesucristo, porque otra vez ninguna excusa será justificable delante del Señor. Por eso dice en Romanos 2:1, por el cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, dice el Señor, pues tú que aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras, dice, atesoras ira para el día de la ira, porque el Señor no tiene contentamiento con aquellos que cierran su corazón. Jesús vino a salvar a los seres humanos. El tiempo de salvación, yo quiero decirte, el que lo pone el Señor. No está en ti decir, pues, porque esa es la mentalidad que muchos dicen, pues mañana. Ay, mañana me arrepiento. Ay, mañana, en mi lecho de muerte. Ahí me arrepiento. Bueno, yo te voy a decir algo, que la vida es tan corta, demasiada corta, que tú no sabes el día de tu muerte, que la mayoría morirá sin estar a cuentas con Dios. ¿Cuánta gente, otra vez lo digo y siempre lo digo, cuánta gente no sale de sus casas al trabajo, a sus escuelas o de viaje y jamás regresaron porque murieron en el camino? Aún muchos se fueron a dormir y les dio un infarto y jamás se levantaron, o se levantaron bien, pero cayeron fulminados con un ataque al corazón. Es que esa es la realidad. Por eso Jesús nos llama, y a cada ser humano hace un llamado a la humanidad, a todos aquellos que no conocen al Señor. Dice, venid a mí todos los que están cansados, que yo les daré descanso, porque esta es la buena voluntad del Señor, que todo aquel que oyera al Hijo, de verdad encontrará la vida eterna. Debemos nosotros quitar la mirada en todo lo que el mundo está ofreciendo y buscar la vida eterna. Muchos morirán y mira, no se van a llevar ni las chanclas puestas, ni absolutamente nada, el carro, la casa, el afán. La realidad, aquí todo se quedará, y la realidad es que la muerte, no creas que allá acaba, es el comienzo de la realidad a la cual yo te estoy hablando. La vida es corta y no todo lo que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Aquellos que se rebelan, aquellos que rechazan, dice la palabra que son injustos y no heredarán el reino de Dios. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 6 del 9 al 10, y el Señor da una lista: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Porque la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Por eso es tan importante escuchar el llamado de Dios a todos
aquellos que son llamados, no pierdas la oportunidad que Dios te está dando para que encuentres la salvación por medio de Cristo Jesús, porque si tú vives conforme a la carne, morirás. Esto lo dice en Romanos 8:13. Y aquel día les dirá muchos: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y muchos, ¿verdad? Cuando se cierre la puerta estarán tocando: Señor, Señor, ábrenos. Pero va a decir: no los conozco. O sea, porque el tiempo de arrepentimiento lo da el Señor. Por eso ninguna excusa será justificable delante del Señor. Por eso dice el Señor en su palabra: por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No lo hablo yo, lo habla la palabra. Romanos 2 del 5 al 9. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, como por medio de Cristo Jesús. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo es el Verbo. Por medio de Él solamente podemos encontrar vida eterna. Por eso es que el Señor levanta pastores, levanta siervos, levanta para que la humanidad tenga oportunidad de salvarse y nadie tenga la excusa de decir: no, a mí nadie me dijo. Aquí cada viernes tenemos estudio bíblico y eso es a lo que me enfoco, un llamado de Dios al arrepentimiento, porque yo quiero decirte algo, que sin santidad nadie verá al Señor. Por medio de Cristo hay remisión de pecados, hay perdón de pecados. O sea, debemos nosotros buscar la santificación por medio de la palabra, en el camino de Dios Padre, en el camino del Señor Jesucristo, por medio de su palabra. Mira, la vida es corta. En cualquier rato podemos nosotros partir. Por eso es que ¿quién estará digno delante de Dios? Solamente aquellos que hemos lavado nuestros pecados en Cristo Jesús todos los días, esforzándonos todos los días por agradar a Dios, haciendo su voluntad. Pero aquellos que rechazan el llamado diciendo: ay, ahorita no puedo, se engañan a ellos mismos y engañan su corazón. ¿Sabes por qué? Porque no quieran pensar y no quieras pensar que Dios te va a recibir, ¿verdad? Con las puertas abiertas y con tamboriles y con todas estas orquestas y todo y con un montón de ángeles. No, ¿sabes quién te va a recibir cuando mueras sin Cristo? Vas a entrar al infierno, porque ese es el pago para todos aquellos que se rebelan ante Dios, y toda rebeldía es castigada. Pero la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor busca tanto el chico que el grande, el anciano, del norte, del sur, del este al oeste, en todos los países, en todas las ciudades, que le conozcan, que vengan al llamado de Dios, porque solamente hay dos caminos: la puerta por medio de Cristo Jesús, o la puerta que te va a llevar, la puerta ancha que te va a llevar al camino de muerte. O sea, por eso dijo el Señor en su palabra: hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Que ninguna excusa será justificable delante de Dios. Sí, nosotros cada uno tenemos la opción de decidir lo que hacemos durante el día. Pero eso sí, la oportunidad que tú tienes hoy día es que vengas al llamado, porque solamente hay perdón de pecados en Cristo Jesús, y ninguna excusa será justificable delante del Señor. Porque cuando Dios habla al hombre: ven, búscame, ves, y viviréis, hacer frutos dignos de arrepentimiento, ves, pero muchos dicen: ay, pues otra vez
Todas las religiones llevan a Dios, empiezan a excusarse. No, pues ahorita no puedo. La realidad es que el hombre prefiere lo terrenal, vivir sus vidas viviendo en una gran indiferencia, cerrando sus oídos, como la parábola que acabamos de leer, y también en el otro que dijo, ay, déjame primero ir a enterrar a mi padre. O sea, ninguno que poniendo su mano en el arado es digno de seguir al Señor. Las reglas las pone nuestro Dios por medio de su palabra. Aquí nosotros no tenemos que decir, mira, yo pienso que por acá. No, el Señor abre las puertas a la salvación. El Señor abre las puertas a la vida eterna. Pero he ahí la decisión es personal, porque el Señor no obliga a nadie. Pero la realidad es que la mayoría cierra su corazón al llamado de Dios. Tristemente que usan excusas absurdas como esa parábola. Mucha gente no busca a Dios para arrepentimiento, sino para pedirle algo. Para pedirle dinero porque no les alcanza, para pedirle trabajo y mucha salud, pero son indiferentes a Él y a su palabra, viviendo en una gran rebeldía. Lo buscan cuando quieren, como quieren, en donde quieren, en el camino que quieren, no teniendo temor a Dios y rechazando el llamado que Dios les está haciendo por el camino de Cristo Jesús. Buscan al Señor cuando quieren. Y si es que tienen tiempo, no quieren la verdad de Dios. Desprecian el camino de la verdad, despreciando a Dios y despreciando su palabra, viviendo en pecado, viviendo indiferentes. No hay agradecimiento con arrepentimiento, sino que de Dios se han olvidado. Buscaron a Dios por conveniencia, cuando no tenían comida, cuando no tenían trabajo, cuando no tenían esperanza, y Dios en su amor y su misericordia, porque Él es compasivo, tardo para la ira y grande en poder. El Señor ha sido compasivo con cada uno de nosotros. Si nosotros estamos de pie y con vida, es por la pura misericordia de nuestro Señor. Pero la verdad, muchos buscan al Señor solo cuando tienen algún problema, pero no le dan gracias. Nunca se arrepienten, viviendo perdidamente, solo pensando en lo terrenal y cerrando sus oídos al llamado de Dios. Dice Filipenses 3:18, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Ves? Tanta ingratitud de este mundo hacia Dios. Cierran sus oídos al llamado. No le dan gracias por el trabajo, por el alimento, por la vestimenta, por la luz que tenemos, aún por la luna, las estrellas, por el aire que estamos respirando. Cierran su corazón. ¿Cuántas veces Dios no te ha sanado? No ha sanado a tus hijos, no te ha levantado del lecho de la muerte. ¿Ves? Muchos son los que han recibido el favor de Dios. Cada día nosotros recibimos el favor de Dios. ¿Ves? Aquella gente no le ha dado gracias, sino que se han excusado en todas las cosas. Ninguna justificación será justificable delante de Dios. Muchos vinieron llorando, afligidos, porque no tenían salida en sus problemas, no tenían dinero y el Señor otra vez les dio, no tenían trabajo y el Señor les dio, no tenían comida, el Señor les dio, no tenían dónde vivir, el Señor les dio, les diagnosticaron una enfermedad grave o incurable y Dios los sanó. No le dieron gracias, sino que de Dios se han olvidado, cerrando sus oídos al desprecio
juicio y a la voz del Señor. Por eso dice el Señor, contra el Señor de los cielos te has ensoberbecido. Aquellos que desprecian al Señor es lo peor que la gente puede hacer y las consecuencias son gravísimas. Yo quiero decirte algo en Proverbios 19:29. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Aquellos que desprecian el llamado, lo único que les espera es la recompensa del fuego eterno, del castigo, de la condenación del infierno. Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque fue pagado un precio tan grande en aquella cruz, que él dio su vida para este mundo, y muchos han pisoteado la sangre de Cristo, y el pago del pecado va a ser la muerte eterna por cuanto rechazaron al único dador de la vida, Jesucristo. Por eso dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aún dice en Hebreos 10 del 28 al 31, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 muere irreversiblemente. Dice, cuánto mayor castigo cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, hiciera frente al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios viviente. Por eso el Señor enojado, ¿ves? El padre de familia, o sea, aquí el padre de familia es Dios haciendo la invitación a la vida eterna por medio de Cristo Jesús. ¿Ves? Se indigna nuestro Dios al ver el rechazo que los seres humanos le hacen al único Dios verdadero. Por eso dice su palabra, dice, por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Por eso ninguna excusa será justificable delante de Dios. La mayoría nomás busca a Dios por conveniencia, pero cuando ya oyen la palabra, ya oyen los mandamientos, los decretos, los estatutos y lo que Dios dice en su palabra, tal vez vienen por algún tiempo, pero luego dejan la palabra porque dicen, a mí no me gusta. Yo te digo algo, dice el Señor en su palabra, obediencia quiero y no sacrificio. Aquellos hacedores son los hacedores de la palabra, son los que serán justificados delante de Dios. ¿Ves? Toda rebeldía será castigada con el infierno, dice la palabra del Señor. Y la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque dice la palabra, los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvida de Dios, dice, tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios, y la esperanza del impío perecerá. Esa es la recompensa para los que han rechazado al Hijo de Dios, a los que desprecian el llamado, en las llamas de fuego, en la condenación eterna. Dice que los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados. Los que dejan a Jehová serán consumidos, dice la palabra, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá y su fuego
ni su fuego se apagará y serán abominables a todo hombre. Isaías 66:24. Él llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El Señor se duele del castigo, por eso es que hace un llamado al arrepentimiento. El Señor hace un llamado a la vida eterna. El Señor hace un llamado a la verdad, a la salvación, desde el chico hasta el más grande. Un solo nombre que puede dar vida eterna, un solo mediador, un solo sacrificio, un solo camino, una sola puerta. Se llama Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario para dar perdón de pecados a todos aquellos que vienen y le reconocen, ves, delante de Él, porque es el único que dice en su palabra: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebataré de mi mano. Por eso, mientras hay vida, hay esperanza, y el Señor no le duele en su corazón cuando la gente desprecia la verdad del evangelio, porque no fue cualquier cosa lo que Jesucristo murió en la cruz. Nomás te invito para que tú leas Isaías 53. Dice que fue molido. ¿Te puedes imaginar molido? Yo le pondría triturado. Sus caras, su cuerpo fue despedazado, y cada golpe que él recibía era pensando en ti y era pensando en mí. ¿Sabes por qué? Porque yo tuve la oportunidad de salvación por medio de Cristo Jesús. Perdonó mi vida, perdonó mis pecados, y ahorita te cuento las buenas nuevas de salvación, que para Dios no hay nada imposible, que solamente Él es la luz del mundo, la esperanza para cualquier pecador que venga con un corazón arrepentido. Y en la oportunidad que Dios te da a tu vida, le quiere dar a la humanidad, pero muchos han despreciado al Señor y a Jesucristo usando excusas absurdas. Mira, mucha gente le sorprenderá la muerte cuando menos lo esperen, haciendo planes en sus placeres, trabajando, estudiando en el pecado, robando, matando, fornicando, emborrachándose, adulterando, haciendo el mal. Y en aquel día el Señor les dirá: mira, te puse a tal persona, a mi siervo, a mi sierva, y tú rechazaste mi llamado. ¿Ves? ¿De qué excusa será justificable delante de Dios? Tristemente vemos un desprecio a Dios y a su palabra. Ahora la decisión es personal. Dios no obliga a nadie, pero yo te voy a decir algo. Dice en Joel 2:12-13, que dice el Señor: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Significa con un corazón arrepentido verdaderamente, que tú reconozcas delante del Creador que tú has pecado contra Él, y el Señor nunca va a despreciar ningún corazón contrito y humillado, porque de Él viene la salvación por medio del Señor Jesucristo. Dice el Señor: rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso, es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. El Señor le duele las almas que van derecho al infierno. No esa es su voluntad, sino que Él creó al ser humano para salvación, pero Él
Él puso en su palabra la manera en la cual nosotros podemos ser salvos, y está escrito que por medio de Cristo Jesús encontraremos nosotros la salvación. Por eso dice el Señor, si te convirtieras, yo te restauraré, dice, y delante de mí estarás, ¿ves? Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, me invocarás y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y si me buscares y me hallares, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arroje, dice Jehová, ¿ves? Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. No te justifiques diciendo, ahorita yo no puedo. No te justifiques, porque delante de Dios ninguna excusa será justificada para todos aquellos que rechazan a Dios, a su palabra, que desprecian ese llamado. ¿Ves? Ahora la realidad, otra vez te lo digo, no sabemos el día de nuestra muerte. Por eso es importante que vengas a la salvación por medio de Cristo Jesús. Necesitas nacer de nuevo, porque si tú no naces de nuevo y no aceptas a Cristo Jesús, no entrarás al reino de los cielos. Y lo dice la palabra del Señor. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ves? Con la boca vas a confesar para salvación, porque el que bebiere del agua que yo le daré, dijo el Señor, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. ¿Ves? Solamente en él encontrarás la vida eterna, encontrarás el perdón de pecado. Ninguna excusa será justificada delante de Dios, y no sea que te llegue la muerte el día de mañana. Y será demasiado tarde. Por eso haz ahora lo que Dios te ha llamado que hagas ahorita, porque el mañana nadie tiene garantizado. Acércate al camino de la vida. No rechaces el llamado de Dios excusándote, usando excusas absurdas. Otra vez, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Por eso dijo el Señor, paraos en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas cuál es el buen camino, y andar por ella, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron muchos, no andaremos. Dios conoce que muchos van a despreciar el llamado. Cuando Dios dice, oye, hijo mío, recibe mis razones, y se multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. ¿Dónde encontrarás la vida eterna? Por medio de Cristo Jesús. Aún Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tienen la vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Dice el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. La voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira, la misericordia de Dios ha sido tanta, porque mira, yo quiero decirte algo, que la paga del pecado es la muerte.
Y que si no hemos muerto, yo te voy a decir, ¿sabes por qué? Es la pura gracia y misericordia de Dios, ¿sabes? Porque para que tú vengas a oír palabra de Dios y encuentres la salvación por medio de Cristo Jesús. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque la paga del pecado es la muerte. Y que si estamos aquí es para que tú encuentres el favor de Dios y escuches las buenas nuevas de salvación. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él no nos ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, como dice en el Salmo 103, del 10 al 18. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente al occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Él se acuerda de tus debilidades. Y créeme que cuántas veces le hemos fallado al Señor. Y Él nos ha perdonado. Infinitas son sus misericordias. Que fuéramos sin sus misericordias. ¿Ves? Él es bueno, Él es más que bueno, Él es compasivo, tardo para la ira y grande en poder, porque no contenderá para siempre, ni para siempre, dice el Señor, guardará enojo. ¿Ves? Aunque nosotros caigamos 7 veces, Él nos levantará. Porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Ves? Porque Él va a juzgar al mundo con justicia por medio de Cristo Jesús. Ahora dice en Oseas 14:9, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos. Son rectos, Él quiere hacernos bien, Él quiere hacerle bien al niño, al joven, al más grande, a toda la humanidad. Su palabra no es gravosa, Él quiere darnos a nosotros vida eterna, Él quiere hacerle entender al hombre que los días son cortos en este cuerpo y que hay una vida en el cual comenzará después de la muerte y cuál será aquella que cada uno hayamos decidido. Aquí la salvación es personal. Por gracia hemos sido salvados nosotros que hemos creído. Pero si tú no has venido al camino de la vida eterna, ven al camino. Se llama Jesucristo. Y no vayas por el camino que te llevará al infierno. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas cómo aborrecí el consejo, cómo desprecié el llamado, cómo me excusé delante de Dios cada vez que me llamaban. Va a ser demasiado tarde en aquel día para muchos. ¿Ves? Muchos llorarán y se lamentarán, pero va a ser demasiado tarde, porque aún Cristo habló de la parábola de Lázaro y el rico vivió indiferente en sus placeres, viviendo indiferente en desobediencia. ¿Ves? Pero mira, en una cegadez completamente, como muchos viven ahorita en una cegadez pensando, no, yo voy a vivir hasta largo, todavía me quedan muchos años largos de vida. Pero ese rico tuvo que morir como cualquier ser humano. Nos va a llegar un día la muerte, porque la vida es demasiado corta para vivir trabajando, acumulando cosas materiales y lo peor, desperdiciando el tiempo sin buscar de Dios. Ese rico desperdició su vida en placeres y deleites, pero dice que abrió sus ojos estando en tormento. Fíjate, deseaba una sola gota, porque él pensaba que una gota, ¿qué puede ser una gota de agua? Nosotros que vivimos todavía, pues nosotros una gota de agua no es nada.
¿Ves? Pero allá en el infierno la memoria se va a incrementar y el recordar de cuántas veces Dios llamó a esa persona va a ser una tormenta donde el gusano no muere, ¿ves? Ni va a haber reposo, allá no va a haber reloj, no va a decir, oh, se va a acabar, no, el Hades es un tormento temporal ahorita, porque en Apocalipsis el Señor nos habla que de un lago de fuego, ahí van a ir después del infierno van a ir para allá, junto con el diablo y el falso profeta. De verdad, eso es algo catastrófico y Dios sigue hablando y hablando. No vivas afanado buscando lo material. Morirás y no te vas a llevar nada. Aunque hagas mucho ejercicio, te cuides, tal vez prolongues tus días. Pero la realidad absoluta que todos moriremos. Ahora, ¿cómo? Te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes el día de tu muerte? La vida es corta, dice en el Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son de 70 años y para los más robustos de 80. Con todo su fortaleza es molestia, trabajo, que pronto pasan y volamos. Así es la vida. Ninguna excusa será justificable delante de Dios. La buena voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que no te excuses diciendo, oh, mañana. No, no dejes para mañana lo que el Señor te ha mandado que hagas ahora. El despreciar a Dios y a Cristo Jesús es algo catastrófico, te va a repercutir para tu eternidad. La realidad que el tiempo pasa muy rápido. ¿Cuándo moriremos? No lo sabemos. Pero el que ahora estés oyendo la palabra del Señor es la voluntad de Dios para que te arrepientas y encuentres la salvación por medio de Cristo Jesús. Un llamado de Dios al arrepentimiento. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es bueno y agradable delante de nuestro Dios, nuestro Salvador, ¿ves? El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Eso es algo tan bueno, bonito de parte de Dios hacia cada ser humano. Y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La decisión es personal. Tú decides si vienes o no vienes, si te excusas o no te excusas, si decides o no te decides, si obedeces o no obedeces, si crees en Cristo o no crees, o ves, o si escuchas el llamado o cierras tus oídos. O si de verdad te ha tocado esta palabra. Estos mensajes son para reflexionar y saber cómo está tu vida delante del Señor, que solamente hay dos caminos. Y la buena voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Toda rebeldía contra Dios y su palabra tiene grandes consecuencias, que es pagada con el fuego eterno, las llamas que nunca se apagarán eternamente para siempre. Ahí irán todos aquellos que rechazaron a Dios y a Jesucristo, y que porque mira, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y si tú siembras aquí en este mundo todo lo terrenal, desengáñate tú mismo, te lo digo ahorita, no vas a entrar al reino de los cielos. Porque si tú no pones tu mirada en las cosas de arriba, el día de tu muerte te vas a recordar que tuviste la oportunidad de salvación. Así es que necesitas nacer de nuevo, necesitas arrepentirte, necesitas pedir perdón, necesitas a Cristo Jesús, necesitas aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador. Estás dispuesto a dejar tu vida pasada, aceptar una nueva vida con Cristo, ¿ves? Para nacer de nuevo. Necesitas tú venir a la presencia de Dios por medio de Cristo Jesús. Así es que la palabra del Señor he hablado. Vamos a orar. Yo no conozco tu vida, pero Dios te trajo con un propósito, ¿verdad? Un propósito en el cual
la buena voluntad de Dios es que te salves, que no te enojes. Mira, sí sabemos que estos mensajes, mira, se queda uno solo, pero mi trabajo aquí es hablar lo que Dios me da. Y todo esto no son mis palabras, es palabra del Señor. Por eso te invito a que tú, ¿verdad?, leas tu Biblia y que escudriñes las Escrituras. La palabra del Señor es el consejo y la voz de Dios para nuestra vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón, Padre, por tantos pecados, Padre, ofensas tal vez, Padre. Señor, yo te pido por las personas que tú trajiste, si alguno que se enojó, Señor, escuchó y murmuró, perdónale, Padre. Alguno, Padre Santo, que hayas traído, que esté escuchando, y tú conoces sus necesidades, Padre Santo. Señor, sálvalo, Padre, te pido en el nombre de Jesús, que levantes al caído, que rescates al que no es salvo, Señor, que ayudes al que no puedes, que sanes al enfermo. Tú has traído a todos los que trajiste con un propósito, bendícelos, Padre, y que se recuerden, Padre, que tú les hablaste hoy día, que no desprecien tu palabra, que no desprecien tu llamado, que no desprecien a Cristo Jesús, que te pongan a ti en primer término, Señor, que entiendan cuál es tu buena voluntad, Padre. Abre sus oídos y su entendimiento, Padre. Todas las almas que trajiste ahora te las pongo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Y toda palabra, Señor, que se habló, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, recordándole lo que usted le habló. Señor, a su tiempo segaré, Padre, todo lo que tú estás haciendo para gloria a tu nombre. La salvación es tuya. Señor, toca el corazón de cada uno por medio de tu Espíritu y sálvalos, Padre, perdónalos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. El Señor, te pongo, Señor, todas las almas, Padre. Te damos las gracias, la alabanza, toda la gloria sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén. Damos gracias a nuestro Dios por la gran oportunidad que hoy nos ha dado de oír palabra del Señor, y yo el consejo que te doy y te lo sigo dando es que busca a Dios mientras pueda ser encontrado, que Dios no puede ser burlado, que Él conoce y escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón, y Él conoce las excusas que tal vez tú te hagas todos los días. Quiero decirte que ninguna excusa será justificada delante de Dios. Por eso dice en Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas. El Señor no tiene contentamiento cuando las personas cierran su corazón al llamado. ¿Ves? Y la voluntad de Él es que nadie perezca, sino busca a Dios mientras pueda ser encontrado. ¿Cómo? Leyendo tu palabra, orando. ¿Verdad? Que te congregues a una iglesia cristiana donde te enseñen la sana doctrina. Y pídele a Dios que te abra tu entendimiento, pídele a Él es el único, búscalo. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos tan difíciles que las cosas, yo quiero decirte algo, no se van a poner bien. Por eso es necesario que te arrepientas y que confieses tus pecados delante del Señor para que Él pueda perdonarte y por medio de Cristo pueda haber remisión de pecados. ¿Ves? Sálvate, salva a tu familia, a tus hijos. ¿De qué va a servir tanto afán? Nomás el diablo está engañando a muchos, llevándolos por otro camino. ¿Ves? Sí, es tanto. Sabemos nosotros que ahorita la comida ya no alcanza, ¿verdad? Entonces muchos han buscado 2 trabajos, 3. Y ves, pero si tú buscas tu rey, como dice el Señor, busca el reino y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Que no nos preocupemos qué comeremos, ¿ves? Sino que si nosotros buscamos al Señor, Él tendrá cuidado de nosotros, porque Él alimenta las aves del cielo y las flores del campo. Cuanto más nosotros que somos su creación y nosotros que le hemos aceptado, venimos a ser llamados hijos de Dios.
Él no nos va a desamparar ni nos va a dejar. Así es que el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. Así es que solamente en Cristo Jesús encontrarás la vida eterna. Yo te invito para la próxima semana, si Dios permite, a las 7 de la noche, tiempo de Los Ángeles, California, 8 de México, que me acompañes para conocer la palabra que Dios nos quiere hablar. Y durante la semana puedes buscarme en el YouTube como Esmeralda de Jesús Telles. Ahí tengo muchos videos donde puedas encontrar palabra del Señor con diferentes temas, ¿verdad? Te amo en el amor del Señor y deseo con toda mi alma que de verdad busques al Señor, que te salves. De veras, es lo más importante. Ese es el por el cual estamos aquí. Oro yo por ustedes siempre pidiéndole al Señor que alguien abra sus oídos y sus ojos y que abra su corazón al camino de la verdad. Así es que te espero para la próxima semana, si Dios permite. Dios te bendiga y la paz del Señor Jesús llegue hasta tu hogar. Te amo en el amor del Señor. Dios te bendiga y todos decimos amén, amén.